y bienvenidos a la primera píldora por la igualdad de la Asociación Cordobesa de Fibromialgia en colaboración con la Diputación Provincial de Córdoba. Soy Nieves Galán, psicóloga y coordinadora de las unidades de violencia de género para mujeres con discapacidad de Codisa Predis Andalucía. Estoy muy contenta de que me hayan invitado a participar en esta píldora para que exponga un poco el fenómeno de la violencia de género y cómo se basa sobre todo en la desigualdad. Por un lado, en la desigualdad de género y por otro, en la desigualdad también cuando hablamos de las dificultades o los distintos hándicaps que puede tener una mujer, siendo esta violencia más presente, más dura y más duradera en las mujeres con discapacidad que aquellas que no presentan discapacidad. Lo primero que tenemos que ver es de dónde viene esta violencia de género. ¿Cuáles podríamos decir que son las bases? Bueno, hay muchísimas bases, pero desde mi experiencia considero que las más importantes podríamos decir que son tres. En primer lugar, no podemos olvidar que seguimos viviendo en una sociedad patriarcal, hecha a la medida del hombre, donde todavía se están perpetuando roles de género estrictos y rígidos en cuanto a cuál es el papel de la mujer en la sociedad y el del hombre. Aunque es verdad que las mujeres nos hemos incorporado al mercado laboral y tenemos una independencia económica que en otras épocas no teníamos, la verdad es que estos roles de género de manera más difusa se siguen perpetuando. Las mujeres tenemos una doble jornada laboral, es decir, trabajamos fuera de casa porque vivimos en una sociedad que con un solo sueldo ya no se puede estar bien, sino que es necesario que los dos miembros de la pareja trabajen, pero cuando hablamos de la situación en casa, de quién lleva la carga de la casa, estamos hablando de que las mujeres siguen siendo amas de casa, cuidadoras principales, y sobre todo las que llevan la carga mental. Muchas veces se nos expone de que ya la sociedad está cambiando y que el hombre se está incorporando a las labores domésticas y al cuidado de los hijos. Pero si hablamos y nos metemos un poquito más en qué hace cada uno de los miembros de la pareja, nos daremos cuenta de que es la mujer la que lleva la carga mental. Y si nos pusiéramos las gafas de género, que a mí me gusta mucho hablar de ese concepto, pues lo veríamos claro. Por ejemplo, los grupos de WhatsApp, los famosos grupos de WhatsApp del colegio, ¿quiénes están dentro? Yo estoy en dos, porque soy la mamá, y os puedo asegurar que el 99% de los que participan en estos grupos son mujeres. El niño, ¿quién controla cuándo se tiene que poner la vacuna, cuándo tiene que ir al médico, qué medicación le toca, si tiene que hacer o no tiene que hacer los deberes, cómo va vestido? En muchas ocasiones me comentan, no, mi marido me viste a los niños. Claro, pero ¿quién elige la ropa que se va a poner el niño? ¿O quién está pendiente de que esa ropa esté limpia? No es solo ya hacer, sino pensar. Pensar que hay que comprar, pensar que hay que comer, y esa carga mental que es muy, muy densa y que también ocasiona mucho estrés, fatiga mental, sigue siendo de las mujeres. La socialización nos está enseñando aún cuál es el papel de la mujer y cuál es el papel del hombre. Y además nos está transmitiendo una serie de mitos sobre el amor romántico que ocasionan que ciertas conductas machistas o micromachismos se sigan consolidando. O que nos digan que para ser felices las mujeres necesitamos un hombre. Todavía siguen habiendo películas de cuentos de hadas. Hay una serie que es muy famosa, además ahora van a poner un remix, que a mí siempre me ha llamado la atención, que es Sexo en Nueva York. La protagonista Carrie era una mujer independiente, tenía su propia casa, que además le encantaba, vivía en Nueva York, tenía unas amigas increíbles, vestía ropa que ella quisiera más de una, es decir, todo lo que ella quisiera se lo compraba, tenía ese trabajo maravilloso que era de escritora, que era su sueño, y que además tenía una vida social bastante activa. Sin embargo, Carrie no era feliz. Y en uno de los capítulos dijo, ¿por qué si tengo el trabajo de mis sueños, las amigas de mis sueños y la vida de mis sueños, lo único que me falta es lo que me dicen que necesito, que es un hombre? Me fijo en que me falta el hombre y eso me impide ser feliz. Pues todas esas cosas todavía las estamos transmitiendo.
y lo estamos transmitiendo a nuestras generaciones más débiles, más jóvenes. En este sentido, digo también débiles porque los jóvenes, la verdad que se encuentran en un momento de su formación, de su evolución, en el que todavía hay conceptos, la autoestima se está formando, que son más propensos a poder entrar en este tipo de relaciones abusivas. Y por último, la normalización. Hemos normalizado muchas conductas que realmente es violencia de género. Hemos normalizado lo que llamamos micromachismo. Hemos normalizado, por ejemplo, que un grito es que ha perdido los nervios o que hablar constantemente de que torpe eres, que parece que eres tonta, son insultos que son normales, pero que realmente muchas veces son las manifestaciones más sutiles de la violencia de género. Y esto lo hemos visto como algo normal. ¿Qué ocurre? Que entonces, hasta que no hay huesos rotos, no hay moratones, no hay empujones, no consideramos que exista la violencia de género. Y dejamos de manera invisible una de las violencias que más devasta a las mujeres, que es la violencia psicológica, que es el control, el saber dónde estás, el no te juntes con fulanita porque no me gustan estas juntas, controlar totalmente siempre lo que hace una persona y dónde está, decirle qué ropa se puede o no se puede poner. Y todo esto, muchas ocasiones, lo hemos normalizado, incluso lo hemos visto como algo positivo. Si se preocupa dónde estoy, es porque me quiere. Si tiene celos, es porque me quiere. Esos mitos del amor romántico que antes comentaba. Las desigualdades se ven sobre todo cuando comparamos mujeres que tienen problemas, es decir, dificultad en la movilidad, a lo mejor dificultad en la comunicación, mujeres con discapacidad, cuya vida está llena de desigualdades a la hora de acceder al mercado laboral, a la hora de formarse, a la hora de encontrar un trabajo. Ellas tienen un hándicap mucho más acusado que la mujer en general. Si analizamos distintas encuestas sobre la prevalencia y la tipología de la violencia de género en las mujeres, comprobamos diferencias bastante preocupantes. En primer lugar, lo que es preocupante es que tanto las mujeres con discapacidad, tanto sin discapacidad, la presencia de que hayan sufrido algún tipo de violencia de género es excesivamente alta. Es decir, es un problema social por mucho que se quiera hacer creer bueno, que ya esto está superado. No, señores, no y señoras, no está superado. La prevalencia en mujeres sin discapacidad es del 31,9% frente al 40,4% en las mujeres con discapacidad. Entonces ya estamos viendo que hay cerca de 8 puntos de diferencia, 8 o 9 puntos de diferencia entre una y otro colectivo. Después, la intensidad. En las mujeres con discapacidad encontramos que la intensidad que sufren en la violencia va desde un 14% más en aquellas con discapacidad leve frente a las mujeres sin discapacidad, hasta en el caso de discapacidad grave, que hay una diferencia del 40% más intensa con respecto a las mujeres que no presentan ninguna discapacidad. Y después la duración. Encontramos que en mujeres sin discapacidad una situación de violencia de más de 5 años está presente en el 67,3% de las mujeres, frente al 83,6% cuando hablamos de mujeres con discapacidad. ¿Y por qué este fenómeno? Y vuelvo a mover un poquito la pantalla. ¿Por qué este fenómeno de la violencia de género en las mujeres con discapacidad es tan preocupante, tiene tanta incidencia? Pues volvemos a la misma de lo que estamos diciendo en toda esta píldora, la desigualdad. Tienen menor capacidad de defensa, pensar que muchas tienen dificultades en el movimiento, incluso necesitan sillas de ruedas, bastones para poder moverse, o presentan una enfermedad crónica que tiene una gran merma física. Tienen esa menor autonomía personal, es decir, ellas no pueden hacer muchas cosas de la vida diaria, necesitan en ocasiones el apoyo de un cuidador principal, que en este tipo de violencia suele ser el cuidador y agresor la misma persona. Después, en la sociedad, cuando un hombre comienza una relación con una mujer con discapacidad, casi le cuelga la medalla de héroe. ¿Qué ves?
lo que quiere a fulanita, porque la tiene que cuidar y fíjate lo bien que la cuida. Es verdad que a veces pierde los nervios, pero es que es normal con esa carga que ese hombre se ha echado. ¿Por qué? Porque a las mujeres con discapacidad muchas veces la sociedad la ve como muñecas rotas. Y ya sabemos cómo juegan los niños con los muñecos rotos. ¿Por qué muñecas rotas? Porque esos estándares de mujer trabajadora, madre, esposa, perfecta, que cuida del hogar, de que cuida de la familia, esa imagen social de lo que se espera de una mujer, ellas tienen muchísima más dificultad para alcanzarla. Y además, no solo con muñecas rotas, sino muchas veces también existe como una visión de las eternas niñas. Y eso conlleva a las familias a una sobreprotección. Y en esa sobreprotección se olvidan de una cosa que es fundamental, que es la educación afectivo-sexual. Que le diga realmente qué se debe esperar de una pareja, lo que es normal, lo que no es normal y cuáles son las formas de violencia. Si no tienen esa base, esa educación, muchas veces entienden que lo que les está pasando es algo normal. Eso va acompañado de la desvalorización social. Las mujeres con discapacidad tienen que afrontar siempre muchas dificultades. La sociedad las ve como menos mujeres en muchas ocasiones, como menos personas. Esa desvalorización social hace que muchas de ellas tengan una baja autoestima debido a que no pueden cumplir lo que hemos dicho anteriormente, esa imagen social o lo que se espera de las personas en una sociedad. Y por último, y también muy importante, su dificultad para acceder a recursos. Daros cuenta que algunas tienen problemas en la comunicación o que necesitan trasladar. Imaginaros que tienen que ir a presentar una denuncia. En muchos casos la comisaría no es accesible. ¡Pum! Primera barrera. Segundo, no, por ejemplo, no tienen un intérprete de signos o aquellas que, por ejemplo, por una discapacidad tienen dificultades a la hora de hablar, no tienen capacidad o conocimientos en estas instituciones públicas, bueno, para trabajar con ellas. Pero también lo más importante, si necesitan la ayuda de alguien para salir de casa, porque no pueden coger el autobús sola, porque necesitan ese apoyo, alguien que les ayude con la silla de ruedas o muchísimas otras causísticas, si no cuentan con el apoyo de nadie, ¿cómo van a acceder a los recursos? ¿Vale? Con esta píldora, que he querido que sea breve, simplemente quiero dar esas pinceladas para que hoy, el 25 de noviembre, un día muy importante que no debemos olvidar reivindicar, pues se tenga más claro que la desigualdad, tanto de género, tanto como las situaciones personales, y es la base de la violencia de género. Y que entre todos, como sociedad, tenemos la obligación de disminuir esta desigualdad, visibilizar cualquier tipo de violencia machista y conseguir que esta lacra social realmente se supere. Muchas gracias a todos y espero que sigáis siguiendo esta serie de píldoras informativas que me consta que van a ser súper interesantes. Gracias.